Muy bien, mis amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de los acontecimientos más importantes de las últimas noticias de Venezuela hoy. Bueno, y damos inicio a toda la información del momento. Está claro que la situación en el país de Venezuela cada vez es más complicada, sobre todo para el régimen de Nicolás Maduro y toda su cúpula. En estos últimos tiempos se estaría evidenciando el quiebre, señores, de Nicolás y todos sus funcionarios, a quienes les ha asegurado que hay tropas que se estarían acercando, señores, desde el país colombiano a Venezuela. Así de claro como lo están escuchando. No puede ser que el gobierno de Estados Unidos todos los días, persiga, ataque y prohíba la importación de insumos fundamentales para la vida. No puede ser, es una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Es una guerra económica. Cada vez más Nicolás se encuentra solo en el país de Venezuela porque ahora sabemos que la FAM no está para él. Por lo tanto, este señor Nicolás lo que está haciendo en estos momentos es apoyarse en fuerzas militares externas. Estamos hablando de los que se encuentran protegiéndolo en el país de Venezuela, militares como del Medio Oriente y de Rusia, mis amigos. Estas son las noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más de la información. La oposición ha dejado bastante claro de que ya el señor Nicolás no controla a los militares en el país de Venezuela. Está perdiendo cada vez más el poder en Venezuela. Han afirmado que el principio de subordinación militar ha quebrado, mis amigos. Así como lo escuchan. Este señor realmente se encuentra preocupado. Nicolás se encuentra asustado. Este señor yo creo que ya ni duerme porque sabe que en cualquier momento va a haber un alzamiento militar. Lo más probable es que sea con la alianza de tropas colombianas y estadounidenses, quienes sabemos que tienen las armas, tienen la intención y también tienen negociaciones con Washington a través de terceras personas y sobre todo de la cúpula de Nicolás, señores. Así de claro, mis amigos, como lo están escuchando. Recordemos que desde hace mucho tiempo algunos integrantes del chavismo han tenido contacto, comunicación, señores, con el gobierno estadounidense para llegar a un arreglo y sobre todo para poder realizar la entrega de Nicolás en Venezuela. Por lo tanto, lo que sí está claro en todo esto es que Nicolás cada vez se encuentra más solo y que en cualquier momento lo van a estar traicionando sus mismos funcionarios. Por lo tanto, se estaría diciendo que en esos momentos no pueden controlar la FARC, no pueden hacer nada porque no tienen tampoco el dinero para poder hacerlo. Y todo porque este señor Nicolás ha incorporado soldados externos, pero se sabe que esto vendría siendo un acto como para hacer creer de que está seguro de que se encuentra protegido y sobre todo de que todavía mantiene el control. Los subalternos lo que están haciendo en estos momentos es lo que quieren, lo que les da la gana. Están funcionando es en razón de sus propios intereses. Realmente no hay un poder único. Lo estarían haciendo con la gasolina y nada más y nada menos que con la venta de la mercancía ilícita, mis amigos. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Bien, y por otra parte también tenemos información de que el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, que desde hace algún tiempo se han acabado los diálogos con Nicolás, mis amigos. Así lo han afirmado, ya que como sabemos desde hace mucho tiempo Nicolás sigue incumpliendo con los derechos humanos en el país de Venezuela, además de estar acusado por narcotráfico y por otros delitos. Tengo un mensaje para el pueblo venezolano. El pueblo estadounidense está con vosotros. Estamos preparados para ofreceros la ayuda humanitaria que tanto merecéis, ya sea comida o medicinas. Estamos decididos a hacérselas llegar. Es el régimen de Maduro el que lo ha impedido. Todos vosotros habéis exigido democracia, una voz para poder ser escuchados. Debéis saber que el pueblo estadounidense no titubeará. Mantendremos nuestros esfuerzos y seguiremos trabajando con Brasil y con Colombia. Todos los países en la región que entienden su lucha y que entienden que francamente vuestro país tiene una larga, profunda y rica historia que podemos recuperar. El pueblo americano está decidido a ayudarles a conseguirlo. Se está viendo cada vez que se acerca la salida de Nicolás y todos sus funcionarios. Algo puede estar pasando en los últimos tiempos en el país de Venezuela. Estamos con vosotros, estamos con el presidente interino Juan Guaidó. Juntos podemos hacer cosas buenas por Venezuela. Todos vosotros seguiréis el camino, sé que lo haréis. Y el pueblo americano continuará haciendo lo mismo también. Bien, mis amigos, y continuando con más de las noticias importantes de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ratificó las sentencias de prisión contra los 6 ejecutivos de Citgo detenidos en Venezuela. El tribunal afectó a la dictadura chavista, informó mediante un comunicado que rechazó la apelación de la defensa y mantuvo las condenas
de entre 8 y 13 años de cárcel contra José Ángel Pereira, expresidente de la empresa, y otros 5 directivos. El TSJ del gobierno de Nicolás habría ratificado las sentencias de entre 8 y 13 años de prisión contra los 6 ex ejecutivos de Citgo detenidos en el país de Venezuela desde el año 2017. Mediante un comunicado, la Alta Corte informó que se confirmó la sentencia del tribunal que condenó al ciudadano José Ángel Pereira, expresidente de la empresa Citgo, filial de la estatal petrolera PDVSA, en Estados Unidos, a cumplir la pena de 13 años y 7 meses de prisión por la comisión de los delitos de peculado doloso propio y concierto de funcionario con contratista. Por malversación de fondos, blanqueo de capitales y conspiración, fue condenado a 13 años y 7 meses de cárcel y multado con $2 millones el expresidente de Citgo, José Pereira, y a 8 años y 10 meses los otros 5 ex vicepresidentes, José Luis Zambrano, Alillo José Zambrano, Jorge Toledo, Tomeo Badel y Gustavo Cárdenas, los últimos 5 con ciudadanía estadounidense. Ellos viajaron a Caracas a una supuesta reunión en noviembre de 2017 y el 21 de ese mes los detuvieron. Además, fue sentenciado a pagar una multa de $2 millones, equivalentes 40% del valor de los bienes objeto del delito, ha señalado el TSJ en una rueda de prensa difundida en la noche de este viernes. El fallo también habría confirmado la condena de Tommy Utvalder, Jorge Luis Toledo, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona y José Luis Zambrano Polina y Alirio Pérez Zambrano, ex directivos de la empresa, a cumplir la pena de 8 años y 10 meses de prisión por los delitos de concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. La decisión se conoció luego de que los abogados defensores de los 6 de Citgo apelaran en el mes de noviembre pasado las sentencias emitidas tras un juicio que arrancó en agosto del 2020, 2 años y medio después de sus arrestos en el mes de noviembre del año 2017. Los exfuncionarios de la filial venezolana fueron condenados el 26 de noviembre del 2020. Lamentablemente no sabemos qué dice la decisión, pero puedo decir que no logro imaginar un argumento coherente y ajustado a derecho que permita confirmar una condena plagada de gravísimas y alarmantes violaciones a la ley y a las más elementales nociones de justicia, habría dejado claro a un medio de comunicación el abogado de Badiel. Conocidos como los 6 de Citgo, 5 nacionalidades estadounidenses y 1 con residencia permanente en ese país, el caso ha tensado una vez más las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, que ha pedido en reiteradas oportunidades sus excarcelaciones. Las pruebas presentadas por el Ministerio Público a los fines de poder sustentar su escrito acusatorio son totalmente irrelevantes a los hechos que le fueron imputados a los acusados. De las mismas no se puede desprender la responsabilidad de ninguno de los 6 ex ejecutivos de Citgo. Son considerados presos políticos por cuanto el procedimiento desde su inicio estuvo viciado, ya que fueron aprehendidos en una reunión el 23 de noviembre del año 2017. El 21 de noviembre del año 2017, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saad, informó sobre la detención de estos ciudadanos luego de que firmaran contratos que comprometían el patrimonio nacional y el futuro de la filial de PDVSA, sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional. La alta gerencia de Citgo, el pasado 15 de julio del 2017, firmó un acuerdo internacional con las empresas Frontier Growth Management y Apollo Global Management, basándose en una presunta refinanciación de los programas de deuda del año 2014 y del 2015, había dejado claro en el esquema Al-Assad en aquel momento. James Story asegura que Estados Unidos no va a negociar con Al-Assad. El régimen de Maduro había resuelto interrumpir el diálogo con la oposición que realizaba en México en represalia por la extradición de su aliado, el testaferro Al-Assad, a Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, aseguró que para Washington no es posible negociar la liberación del empresario colombiano Al-Assad por lograr avances con el régimen de Nicolás Maduro. No tenemos la capacidad de intercambiar a Al-Assad por algo. Hay un proceso judicial y nosotros pasamos 15 meses trabajando con el gobierno de Cabo Verde y felicitaciones a ellos por mantenerse firmes en sus leyes, había dejado claro James Story. Sin embargo, el diplomático reafirmó que Estados Unidos está dispuesto a levantar, suavizar, cambiar todas las sanciones siempre y cuando haya una negociación entre los venezolanos y haya un progreso irreversible para la democracia en el país de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro resolvió interrumpir el diálogo con la oposición que se realizaba en México en represalia con la extradición realizada a su testaferro Al-Assad, uno de sus aliados y quien es considerado por Washington como un testigo clave en casos de corrupción contra Venezuela que se ventilan en Miami y otras ciudades
ciudades del país. Alex Saab, quien fue extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos, fue nombrado por la dictadura como diplomático en esas negociaciones. Se estaría creyendo que el régimen venezolano realizó con él múltiples negocios presuntamente corruptos. Su extradición tensó más las relaciones entre ambos países y en respuesta a ello, Nicolás Maduro regresó a prisión a 6 ejecutivos petroleros estadounidenses que estaban en arresto domiciliario. Durante la anterior administración estadounidense, el presidente Donald Trump implementó numerosas sanciones económicas y restricciones de visas en contra de funcionarios del régimen venezolano, a manera de ejercer presión para derrocar a Maduro. Al asumir el poder, el gobierno de Joe Biden buscó crear consenso con la comunidad internacional para así proseguir con esas sanciones y al mismo tiempo alentar el diálogo, pero también ha dejado en claro que el destino de Venezuela está en manos de la nación sudamericana. Sí, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Y siguiendo con más noticias importantes, tenemos que los aliados de Nicolás Maduro están negociando su salida desde hace mucho tiempo con Estados Unidos, así como lo están escuchando. Según un medio de comunicación, miembros del gobierno venezolano estarían negociando con funcionarios estadounidenses la salida de Nicolás Maduro del poder. Entre ellos se encuentra el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. Maduro tendrá ahora razones para poder así desconfiar de sus consejeros más cercanos. Según el medio de comunicación, una fuente no revelada del gobierno de Estados Unidos aseguró que figuras claves del entorno del mandatario venezolano están negociando su salida con Estados Unidos. Otra fuente gubernamental dada por este medio habría dicho que los miembros del círculo interno de Nicolás Maduro en Venezuela han seguido contactando a responsables gubernamentales de Estados Unidos mediante varios métodos en lo que ya ha pasado el año. Los rumores llegan después de la información revelada por un medio de comunicación, la cual asegura que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y el número 2 del chavismo se reunió secretamente en la ciudad de Caracas con un intermediario de la Casa Blanca para hablar así de una transición democrática. En otras palabras, para sacar así del poder a Nicolás Maduro, una versión que Cabello tachó escuetamente de mentira. La persona que ha dado toda esa información ha comentado bajo condición de anonimato porque no está autorizado para poder hablar así sobre estas conversaciones que aún son preliminares, ha dicho a un medio de comunicación. Después de Maduro es Cabello el miembro más importante y con más poder de la cúpula chavista, pero no es que Estados Unidos esté viendo con buenos ojos a Cabello, pues este también ha sido acusado en el pasado por Estados Unidos de estar detrás de toda la corrupción masiva en el país de Venezuela y tráfico de drogas. En los últimos pocos meses, docenas de los que se supone pocos son los aliados de Nicolás Maduro más cercanos han intentado contactar a Estados Unidos para negociar su salida del poder, o sea, para sacar definitivamente, para entregar la cabeza del dictador de Venezuela. La cuestión es de si Estados Unidos responde o no, depende de las circunstancias específicas, habían dejado claro el medio de comunicación. En conferencia de prensa, Diosdado Cabello evitó hablar sobre los detalles de la presunta reunión y en un momento comparó el encuentro de Caracas con una mentira y una manipulación. Además, un asesor de Diosdado Cabello citado por un medio de comunicación aseguró que el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, solo se reuniría con miembros del gobierno de Estados Unidos contactando con el permiso del presidente y si ello lo constituye a que Washington cancele las sanciones que él responsabiliza de doblegar a la economía venezolana. Así lo había dejado claro. Algunos críticos también interpretan esos encuentros no confirmados entre Cabello y funcionarios estadounidenses como una estrategia del gobierno estadounidense para desestabilizar así el círculo político de Nicolás Maduro, mis amigos. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con toda la información. Si te gustaron las noticias, déjanos tus comentarios. Una vez más, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias una vez más y chao.